No tenemos que gritar ni micro ni nada, ¿vale? Bueno, estamos aquí, bueno, Raúl y yo no solamente por la charla, sino para apoyar a Asun, que es nuestra amiga. Que como no tiene tablas hay que apoyarle. Es nuestra amiga y está nerviosa. Entonces hoy es un día importante porque va a exponer un trabajo que ha hecho después de haber finalizado la carrera y desde luego, bueno, cuando al principio intentamos hablar de qué iba a hacer su trabajo, bueno, pues al final llegamos a esta conclusión, lo cual ha salido muy bien porque le ha puesto una gran nota y se lo merece. Y entonces, pues bueno, qué decir de Asun, pues que la queremos mucho, que pertenecemos a un grupo que se llama Pido la Palabra, además de otras muchas cosas, que ha estado con nosotros, aunque es más pequeña que nosotros, pero ha estado con nosotros desde hace muchísimos años. Ya nos veía como un referente, que me hacía gracia a mí cuando nos contaba esas cosas, un referente como que, claro, nosotros estábamos aquí en la asociación, en el Club Altamar, porque partíamos algunos del Club Altamar, los más mayores de aquí de la asociación, en la lucha por el barrio y por, bueno, pues por ir avanzando en los derechos que a nosotros nos corresponden por ser vecinos de nuestro barrio y de nuestra ciudad. Y entonces ella era como que quería acercarnos, ¿no? Quería participar, quería estar aquí con nosotros. Pues fíjate, no solo está, sino que nos ha superado con creces y con creces. Y de hecho ahora nos lo va a demostrar. Entonces yo estoy encantada de que forme parte de mi vida y de que juntas estemos en el mismo camino, a veces más cerca, a veces más lejos, pero siempre con ganas de estar juntas y de hacer cosas y de seguir haciendo cosas. Y eso, y estoy orgullosa y yo creo que va a ser muy interesante. Sí, yo deciros también que hoy es un día de lujo, porque tenemos aquí a Superwoman, madre, hija, abuela, estudiosa, estudiante, todo lo demás. Y luego me acordaba creo que era Bertolt Brecht, que decía, hay gente que lucha un día y es buena, gente que lucha un mes y es mejor, y hay gente que lucha toda la vida, son los imprescindibles. Bueno, pues aquí tenemos 4 imprescindibles. Manolo, que aunque estamos cansados de verlo ya, es uno de los imprescindibles. Es un placer. Es un placer. No nos falte. Sobre todo que no hable de hierbas hoy. Nieves, ¿qué os vamos a decir de Nieves? ¿No? Y Sofía Bernardos, que son de los históricos del movimiento vecinal, especialmente Manolo y Sofía, pues que no sé, yo creo que sí que fuisteis de los fundadores o entrasteis al grupo. No, yo sí, fui el que alquilé este local. Sí, sí. Estábamos entre los primeros. Estabais de los primeros. Bueno, pues eso, que es un placer y que vamos a disfrutar de esta gente, que estos somos nosotros, somos nosotras. Cualquiera de los que estáis ahí, podíais estar ahí. Pero bueno, están ellos porque les toca que se jodan. Sí, un poco la flojera y la llorera, porque... Y entonces, bueno, pues son amigos y a los de los amigos siempre se espera que te digan pues que eres estupenda. En fin, sí que os puedo decir que el tema de mi trabajo de fin de grado surgió aquí. Estaba sentada, pues como estáis vosotros ahora, en alguna semana de las historias o en alguna otra charla. Y le decía a Rosa, necesito encontrar algo concreto, quizás local, específico, pero que se pueda enmarcar en algo más grande, pues para poder demostrar pues, que ha adquirido las habilidades que a uno se le esperan cuando hace un grado en el que va a tener que investigar, ¿no? Y va a tener que hacer pues, investigación social. Entonces, pues bueno, Rosa pues más o menos me dio la idea, no fue en concreto. Bueno, pues eran, pues eso, lo que se originó aquí en las fiestas del 78, la reivindicación de las fiestas populares, pero bueno, uno pues va leyendo, va viendo cómo todo eso se enmarca dentro de un contexto social, histórico, político muy importante y entonces, pues bueno, se definió un poco el trabajo de esta manera. Como veis, el propio nombre dice Calles para la Democracia. Después de leer mucho Andalán, que me tuve que leer un mogollón de, bueno, quiero decir, no,
No os voy a decir todo lo que he tenido que leer para llegar a lo mejor a esta pequeña píldora, porque realmente es una cosa pequeña frente a lo que se merece el movimiento vecinal. Pues Calles para la Democracia me gustó y precisamente quería incidir, pues eso, cómo el movimiento vecinal pues ha contribuido de una manera muy importante, y que precisamente pues ha sido siempre orillado en los temas grandes, en los relatos de la transición o del franquismo. Siempre se ha hablado más del movimiento estudiantil, del movimiento obrero, y el movimiento vecinal, pues la verdad es que pues tampoco he encontrado tantas cosas, salvo en ciudades como Madrid, Barcelona, incluso mirando y leyendo, pues Jaén también fue muy importante, Valladolid, Bilbao. Pues Zaragoza resulta que tenía, pues bueno, bastante material, pero estaba muy disperso y me costó un poco encontrarlo. De cualquiera de las maneras, pues el trabajo también supuso hacer, pues yo quería hacer 6 entrevistas y me dijeron, ¿dónde vas? Que no es, que es un trabajo de fin de grado, que no es una tesis, y esto daría para mucho. Entonces sí que entrevisté a un hombre y a una mujer, porque quería tener al menos las dos partes. Javi Grasa pues fue mi entrevistado. Es un lujo que Javi te hable de lo que vivió en primera mano. Y después Teresa Iriarte como mujer también, que estuvo pues eso al frente de la asociación de Lanuza. Bien, me dio también su visión pues de lo que las mujeres en el movimiento vecinal, pues bueno, pues que también lo han tenido difícil, pero por ser mujeres, como siempre pasa. Y bueno, aquí precisamente tengo a 2 mujeres que ellas también van a dar un poco pues fe de esos momentos que vivieron en el movimiento vecinal, ¿vale? Entonces, bueno, como ya os he dicho, se ha hablado un poco, ¿vale?, de lo que ha supuesto el movimiento vecinal, ¿vale? Entonces, el trabajo que hice, bueno, pues fue sobre el origen, ¿vale? Lo contextualicé en hitos y en cosas que habían sucedido aquí en Zaragoza, pero enmarcándolas dentro de lo que sería el contexto más amplio del proceso, pues, del tardofranquismo, donde había muchos antagonistas al régimen, y después en el proceso de transición, donde pues, los relatos oficiales nos inundaban, o por lo menos a la gente de mi generación, pues como esa maravillosa transición. Aquí ahora estoy mirando a Chema porque él siempre lo dice mucho, pues bueno, esa maravillosa transición estupenda, un modelo a seguir, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso digo yo. Sí, yo te he oído hacer ese comentario, pero no solamente lo dices tú y lo piensas, sino que creo que lo pensamos mucha gente. Lo que pasa es que a medida que vas leyendo y vas investigando, vas escarbando y vas encontrando pues otros relatos, y de ahí es donde yo quiero llegar, ¿vale? Pues porque para sostener que los antagonistas en el tardofranquismo fueron el movimiento estudiantil, el movimiento obrero y el movimiento vecinal, que además actuaban en red, establecieron una red de solidaridad pues para poder mantenerse y para poder salir adelante, pues eso no se ha empezado a estudiar bastante tarde por los historiadores, ¿vale? Entonces ahí es más o menos donde el objetivo era querer llegar hasta allá. Es decir, pues bueno, hay 3 periodos en los que he enmarcado el trabajo, ¿vale? Aparte de hablar un poco del origen. Todos los movimientos sociales suelen empezar de una manera, bueno, los estudiosos de los movimientos sociales establecen como 4 patas, por así decirlo, para que estos surjan. Tiene que haber una red o redes de indignación, y que todas esas personas, ¿vale?, que se sienten agraviadas por X hechos políticos y sociales, se encuentren, por así decirlo. Después tiene que haber, y esto se puede trasladar a cualquier movimiento,
Después tiene que haber una estructura de oportunidad política que se dice que sería, pues bueno, aquí lo encontraron, pues en los últimos años del franquismo sucedieron cosas y la calle, lo que es la calle, pues encontró pues la manera de querer salir de esta dictadura tan grande, y ocurrieron varios eventos que luego os comentaré que se pueden considerar como estructuras de oportunidad. Después estos movimientos suelen crear unos marcos de significado, es decir, unos lemas, unas reivindicaciones, algo que tenga bastante cuerpo, y que por otra parte, pues por ejemplo nosotros cuando lo intentamos trasladar al barrio hablamos de hacer barrio, ¿no? Pues sería hacer barrio o hacer movimiento, el movimiento social del que se pueda hablar. Y después de pasar estos ciclos, pues a veces, pues bueno, pues hay desmovilización, pues porque a lo mejor pues se han conseguido algunas de los agravios que uno ha querido o que en ese momento ha hecho suyo en las reivindicaciones, y bueno, son ciclos que se van dando, ¿no? Entonces, bueno, pues así establecí un poco cómo quería articular el trabajo. Y por otro lado, pues hay como dos partes importantes que serían el trabajo, como veis, lo recojo en el 73-82, ¿vale? El origen de las asociaciones está en el 70, las primeras asociaciones vecinales, pero luego, desde el 73 hasta la muerte de Franco el dictador, pues hay pues ese periodo de estructura de oportunidad política que se da para que esto coja forma, y después de la muerte del dictador y bueno, pues el gobierno de Arias, su dimisión, Felipe González Suárez, pues la ley de reforma política, todos esos hechos y esos eventos que ocurren, y por otro lado la oposición antifranquista, ¿vale? O la oposición política que se va configurando, entonces, y las movilizaciones en la calle. Está claro que sin las movilizaciones, pues la deriva o el plan que a lo mejor estaba en la cabeza del señor Suárez hubiera sido otro, porque el pulso de la calle le estaba retando, o sea, era un reto constante. Esa es otra de la parte. Luego ocurre que pues desde las elecciones del 77, las elecciones generales, pues la Constitución, los pactos de la Moncloa, resulta que se iban ¿cómo se dice?, posponiendo las elecciones municipales, y nos encontrábamos con que por una parte a nivel nacional pues ya había una democracia en ciernes, o que se iba construyendo, y nosotros teníamos que aguantar aquí pues a los alcaldes franquistas. Entonces eso a nivel local hubo un gran movimiento, sobre todo en las grandes ciudades, para pedir unos ayuntamientos democráticos, o sea, para pedir, no, para exigir. Entonces se cuestionaba la legitimidad de los alcaldes franquistas mientras se iba construyendo esa democracia en el otro nivel, ¿no? En el nivel nacional. Y entonces eso a mí me inquietó, ¿no? Porque claro, cuando tú empiezas a mirar y a estudiar y vas viendo y vas descubriendo, dices, pero claro, es que esto no puede ser. Y claro, es que era un cálculo pues bastante, pues de Suárez, bastante estudiado, pues porque pues pensaba, y eso es lo que ocurrió cuando fueron las elecciones, que las grandes ciudades, pues los movimientos vecinales, los movimientos que se llaman movimientos sociales urbanos por las personas que los han estudiado en concreto, pues claro, pues fueron ayuntamientos, se crearon ayuntamientos de izquierdas, del PSOE, pues con el PC, es decir, en las ciudades, en las grandes ciudades, pues ocurrió lo que él pensaba, aunque lo pospuso, pues no le salió tampoco bien. Menos esa sería como el cuerpo así del trabajo, y al final pues un poco pues eso, la desmovilización que pudo haber a partir de las elecciones municipales, pues porque muchos de los líderes pues ocuparon
o cargos, por ejemplo, pues los urbanistas, pues cargos técnicos en los ayuntamientos, o los militantes y activistas, pues porque fueron cooptados por los partidos políticos. Entonces, esto es más o menos un resumen así, pues un poco rápido de lo que ha sido el trabajo, y ya te digo que es una cosa muy pequeña para lo que esto da de sí, ¿de acuerdo? Entonces, claro, aquí hemos querido pues hacer una especie de, pues bueno, de pases de diapositivas, que muchas las vais a encontrar que os van a sonar, porque son del barrio, otras son de la ciudad, y luego pues aquí tengo a mis compañeros que ellos irán un poco pues enriqueciendo pues las conclusiones a las que he podido llegar pues estudiando en principio lo que han escrito otros, es decir, uno no inventa nada y menos en un trabajo de este tipo donde no puedes inventar, al contrario, tienes que justificar dónde lo has encontrado, quién lo ha dicho, contrastado por pares, es decir, que, bueno, pues que no. Entonces, sí destacar que sí que no se ha estudiado, o sea, los estudios desde abajo se empezaron a hacer pues a principios del siglo XX. Javi Domènech, que igual lo conocéis porque estuvo en la política en Unidas Podemos, o bueno, es que con el Común Podem o algo así, Javi Domènech, Molinero, Isas, bueno, es gente que ha dicho, bueno, es que habrá que hacer estudios desde abajo, es decir, no desde el discurso oficial de la transición por las élites. Y entonces cuando se empiezan a hacer esos estudios desde abajo, entonces se empieza a descubrir que pasa una cosa, ¿vale? Que cuando... que pasa una cosa, que en el tardofranquismo, ¿vale? Hay dos hitos muy importantes, ¿vale? A ver, ¿dónde lo tengo? Espera, un momento. Sí, vale, sí, vale. Bueno, perdonad que os quiero comentar una cita muy importante, ¿vale? Que la hizo Castel, que fue ministro de Universidades, ha estudiado mucho los movimientos sociales urbanos, y no solamente pues en España, sino en muchas ciudades en Brasil, en Italia, en Francia, y destacaba nuestro movimiento del vecinal como algo único, precisamente por el contexto político en el que emergió, porque en otras ciudades no se encontraban con que estaban en una dictadura con privaciones pues fundamentales de la libertad, con lo cual eso es lo que hace a nuestro movimiento más específico. Y en el caso de Zaragoza también os cuento lo que nos hace específico frente a otras ciudades españolas es la configuración del movimiento vecinal como asociaciones de cabeza de familia. O sea, era una manera en la que durante el régimen uno se podía hacer asociación de cabeza de familia pues porque tenía menos, ¿cómo se dice?, menos problemas y estaba menos fiscalizado, por así decirlo, que hacerse una asociación, pues una asociación de vecinos, ¿vale? Y eso además en concreto también, pues gente que lo ha estudiado dice que es una característica de Zaragoza en concreto, o sea, se ha utilizado la figura de las asociaciones de cabeza de familia, pero que luego aquí, en fin, los subversivos que eran, ¿vale? Bueno, pues ¿qué ocurre? Pasan dos cosas, ¿vale? En el 58 se promulga la ley de convenios colectivos, se constituyen las primeras comisiones obreras y entonces la actividad obrera se puede hacer dentro de las empresas. Entonces el movimiento obrero combinó o alternó el actuar dentro del sindicato vertical con la actuación frente, ¿de acuerdo? Y ojo, que esto es muy importante porque esta forma de actuar creó escuela en el movimiento vecinal. Ya os he dicho yo con el tema de las asociaciones de cabezas de familia, que luego os explicaré más cómo se constituían, pues era eso, o sea, utilizar lo que el régimen te permite hacer para entrar así como por la puerta de atrás y luego ya, bueno, pues aquí estamos y cerramos la puerta
y aquí pues lo que no se habrá discutido aquí, o sea, y de manera clandestina, ¿vale? Luego, ¿qué ocurre? Pues que en el 59, ¿vale?, el plan de estabilización que puso fin a la autarquía, las ciudades más importantes, como pueden ser Vitoria, Bilbao, Barcelona, Zaragoza, entre ellas, se establecieron polos de desarrollo industrial. ¿Qué pasó? Tuvimos mucha gente que vino, inmigración, ¿de acuerdo?, que se situaba lo que sería en los márgenes o en los suburbios o en las partes externas de lo que sería la ciudad, pues bueno, construyéndose las casas en lugares donde no había servicios, pues eso, infraviviendas, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, pues bueno, pues vemos una de las diapositivas, que creo que es del barrio La Paz, pero podría más que nada, como he ido buscando las fotografías de una manera muy rápida, pues ya me perdonarán los que más vayan a conocer estas, ¿vale? Pero, por ejemplo, pues bueno, esto es lo que teníamos, ¿vale? Esto es lo que teníamos, estos eran los barrios en donde vivía la gente, con lo cual, pues bueno, y donde vivían los obreros, que el obrero era trabajador a la vez también era vecino, con lo cual el movimiento vecinal y el movimiento obrero pues funcionaron mucho en red, se apoyaban unos a otros, ¿de acuerdo? Y entonces se forjaron esas condiciones para que se desarrollara y luego los repertorios de protesta del movimiento obrero también abrieron un poco paso a ser repertorios de protesta de las asociaciones vecinales, que luego las asociaciones vecinales tuvieron una forma de trabajar con ¿cómo te diría yo?, con una creatividad, o sea, y que lo seguimos manteniendo, ¿no?, esa creatividad del movimiento vecinal, ¿no? Pero bueno, y entre ellos se tejió una red de solidaridad muy importante y bueno, en la entrevista que le hice al Javi, pues me decía pues que aquí se organizaban cajas de resistencia, que los obreros de las empresas venían y explicaban lo que pasaba también en las universidades. Entonces, pues bueno, desde el movimiento vecinal se apoyaba al movimiento obrero y se tejió una red importante, ¿vale? Y lo que os comentaba antes, el movimiento vecinal surgió de la propia acción del franquismo, las ACF, Asociaciones de Cabezas de Familia, que se creaban al amparo de la Delegación de Familia que dependía de la Secretaría del Movimiento, porque era más tolerante, ¿vale? Verdier, en un capítulo que ha hecho, en uno de los libros sobre la transición que ha coordinado Alares, que estuvo ayer aquí con nosotros, pues en uno de los capítulos que está dedicado al movimiento vecinal, pues decía pues que la vigilancia como que era más suave, ¿vale? Y entonces empezaron a constituirse en el 70 y en el 73, ¿vale? Y a partir del 77 todas se transformaron en asociaciones de vecinos. Quiero poneros aquí una foto que a ver si os suena, porque está muy cerca de aquí. Claro, el Santo Ángel, el Camino de Cuarte, el edificio de la calle Granada, ¿vale? Y aquí la asociación está aquí muy cerquita, ¿no? Lo visualizáis, ¿no? Sí, sí, sí. La calle Parque, la calle Cuarte, estos edificios que estaban... Bueno, aquí hay una foto también, ¿vale? Que no sé si es del mismo año, pero bueno. Esto creo que es Ranillas, ¿eh? Esto sí, es Ranillas, sí. Pero bueno, era por un poco ver, pues eso, el contraste, ¿no? Al lado del Puente de la Química, ¿no? Sí. Bueno, el campo de fútbol de Torrero también. La cárcel, es una vista aérea de la cárcel, ¿vale? Esta recopilación de fotos que he hecho, que luego pues la pondremos a disposición de todo el mundo si quiere, quiero decirte que, en fin, las fotos están ahí, yo las he cogido, pero bueno. Tenemos otra visión de la cárcel desde atrás, creo, ¿vale? Y encima del banco. Y este es el antiguo cuartel de Castillejos, ¿vale? Que en el 73 fue derruido, ¿puede ser?
o algo así, o eso No, leído. incluido no. Después, porque se hicieron las pinturas. Vale, vale. Fue reconstruible. Sí. Vale, vale, En el vale. 80 y tantos o por ahí. Bueno, entonces sí que cuando le hice una entrevista a Teresa Iriarte me contó, ¿vale?, que ella se incorporó a la asociación de vecinos, que fue la primera asociación de vecinos, no sé, la de Lanuza no sé, se juntaron pues un poco pues porque estaban intentando hacer unos planes y tirar pues escuelas pías en un plan urbanístico salvaje, querían tirar el central y allí la gente pues se organizó. El mercado central se organizó, ¿no? Pues ella me decía pues que eso, que no tenían ni siquiera local, que les dejaban las parroquias pues hacerse las reuniones, ¿vale? También, y en el 75, ¿vale?, todavía era ilegal porque claro, ellos y ellas se empeñaron en hacerla como asociación vecinal y no como asociación de cabezas de familia, y ella me contaba palabras suyas que decían: queríamos crear la primera asociación de vecinos porque en las asociaciones de cabezas de familia, si se ponían duros, la mujer, los jóvenes no contaban, no iban a aparecer, ¿vale? Entonces, pues bueno, al final todo fueron pegas, tuvieron muchas trabas para que se lo legalizara, y en el 77 se legalizó. Eso me contaba ella, ¿vale? Bueno, ahora sí que voy a dar paso a mis compañeras, porque hablando un poco de lo que dijo Teresa Iriarte, de que las mujeres, pues bueno, que nos contaran un poco pues, su experiencia como mujeres en la asociación, como mujeres en el movimiento vecinal o en otros movimientos sociales. Bueno, pues que sean ellas las que cuenten, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Oye, me encuentro encantada. Después de tanto tiempo, esta era mi asociación. O sea, para mí, desde el punto de vista sentimental, este es el lugar donde yo fui más feliz, seguramente. En aquellos años fueron tremendos, como fueron la actividad que llevábamos y la emoción con la que hicimos las cosas, y además con el interés que la hicimos. Yo en aquel momento no tenía trabajo, acababa de llegar a Zaragoza, pues yo vivía en Zaragoza, acababa de llegar a Zaragoza, me instalé aquí vine a vivir por casualidad aquí al barrio de Venecia, y bueno, me integré inmediatamente en una asociación que estaba naciendo y que estaba en aquel momento consolidándose, todavía no había local. Nos reuníamos, me parece que era en la calle de Tamar. Bueno, el caso es que bueno, desde ahí se empezó a trabajar. De todas formas, en aquel momento el movimiento vecinal, siguiendo un poco lo que ha dicho Asís, las asociaciones cubrieron un vacío tremendo con respecto a... Estábamos en el tardofranquismo, todavía el franquismo estaba fuerte y duro, y por lo tanto no había nada legal, dijéramos. En la clandestinidad estaban los partidos políticos, estaban también los sindicatos clandestinos, pero sí que los obreros sí que habían tenido la idea, como decía, de meterse dentro del sindicato vertical. Entonces, siguiendo un poco este ejemplo, se hicieron las asociaciones de cabezas de familia, que aunque dijera Teresa Iriarte que podía tener problemas de funcionamiento, en realidad no lo tuvimos nunca, porque desde luego las mujeres, que éramos una parte importantísima de la asociación, y estoy hablando en concreto de aquí de Venecia, éramos una parte muy importante, y no solamente éramos una parte muy, sino que teníamos una presidenta, era una mujer, María Jesús. Primero fue Felipe y después fue María Jesús, que fue presidenta de la asociación. Pero además yo era la secretaria, estábamos vocales, casi también varias mujeres, y todo eso estaba por escrito y dado. O sea, las juntas se mandaban al movimiento, a las secretarías y tal, del movimiento, y nadie decía nada, no se atrevían a decirnos nada. O sea que en realidad funcionamos con bastante posibilidades
Luego al final sí que hubo un problema, no me acuerdo el año, si fue el 76 o por ahí, cuando se suspendieron, el gobernador civil suspendió la actividad de las asociaciones de cabezas de familia, porque tenían miedo de lo que se estaba haciendo ya, pero luego eso duró solo unos meses porque hubo manifestaciones, hubo presiones muy fuertes para que las dejaran otra vez actuar. Pero en realidad tuvimos bastante campo de trabajo y se aprovechó. Yo estaba leyendo estos días todos los boletines de aquí de la Asociación de Venecia, bueno, boletines desde el año 74, 75, 76, y claro, he ido recordando todas aquellas cosas que estábamos haciendo, pero la verdad es que era increíble, era mucho más de lo que yo recordaba. O sea, claro, hace muchísimos años hay cosas que vas olvidando, pero vas viendo además que el movimiento vecinal era seguramente un movimiento de lo más amplio, diverso y aglutinador que había, y más democrático además, porque todo se hacía en asamblea. La junta directiva, efectivamente, teníamos que tener una junta directiva acordada en asamblea con los socios, pero las juntas directivas eran abiertas. Podía venir cualquier vecino a la junta directiva, podía tener voz y se acordaba todo consensuadamente en general. Por tanto, era un lugar de democracia que no existía en aquel momento en la sociedad. Aquí sí que existió... ¿Puedo ampliar una cosita? Sí, sí. Aquí sí que se demostró de que nosotros entramos en Cabezas de Familia en el 73, Muro, que era director de Radio Zaragoza, era el del movimiento. Y entonces vimos ahí un hueco y la primera reunión que tuvimos en su despacho, al lado de Radio Zaragoza, que tenía un piso de estos inmensos y todo eso, y una mesa de reuniones tan grande como de aquí a allí, ovalada. Y de pronto él estaba allí y empezamos a hablar de cada asociación: Torreros, San José, Delicias, Las Fuentes, Valdefierro, me parece también, bueno, 4 o 6. Yo no se me olvidará nunca la cara de Muro, pero fue una cara de alegría de que dijo: oye, la primera vez que tengo esto lleno. Yo, para mí, la idea que él tuvo fue que estaba como lleno su proyecto de asociación de cabeza de familia y no sabe lo que le esperaba después. Esa fue la primera experiencia y entramos. Y lo importante, que era lo completo a lo de Sofía, es que aquí teníamos muy claro lo que era un partido político y lo que era un movimiento vecinal. Eso desde el principio lo pusimos claro. Cada uno podía estar en un partido político y hacer lo que hiciera en la clandestinidad. Yo creo que todos teníamos, y eso era aparte, era tu vida política y clandestina. Pero aquí era un movimiento social y eso quedaba claro. Por eso lo que dice Sofía eran asambleas abiertas, juntas directivas abiertas, las cuentas claras, es decir, todo estaba totalmente democrático. Y eso yo creo que aquí se cumplió totalmente. Y fijaros que aquí nos juntábamos, Partido Comunista, ORC, Larga Marcha Comunista, OAC, USO, Comisiones Obreras, ¿quién más estaba? Los curas de la calle África, que se habían salido del franciscano, y no, si olvida algún movimiento, la Larga Marcha Comunista, y cada uno tenía su actividad y después aquí participaba, pero era democrático. Es decir, aquí lo que nosotros dijimos son asambleas y esas asambleas son las que mandan. Y entonces, el que no esté de acuerdo, pues que no asista. Es decir, no decíamos porque yo recuerdo, así que como decía Sofía, era un movimiento de verdad muy creativo, muy de todos, y que yo creo que ha sido un ejemplo bastante bueno. Y por eso hay que agradecerle a Suki que se vaya escribiendo esto, porque a veces dice, tienes la menopausia y lo comentas, ¿no? Eso no soluciona, la solución está en estos estudios de sociología, y yo la felicito porque creo que esto es lo que va quedando para que los jóvenes, si algún día lo leen y dicen, oh, en el año 73, estos que hicieron en el barrio, pues de verdad es una historia. Nunca nos detuvieron a nadie de la asociación, ya no se atrevían a detenerlo, y a la cárcel solamente íbamos el día de San Antonio a llevarle pasteles a los presos políticos
Emilio Racabre y yo. Bueno, Sí, pero al voy a principio... contar a Manolo porque luego va a seguir hablando. Esto quería completarlo para que veáis Sí, que que sí. era eso y se cumplió. No, de eso se trata además, de que esto sea una cosa que además, quiero decirte que ahora mismo nada, o sea, lo que yo tenía planificado para hablar de cómo se organizaban las asociaciones, ya lo habéis hecho vosotros, con lo cual ya es algo menos que tengo que decir y encima dicho por vosotros, pues bueno, está pues de primera mano, ¿vale? Por hacerlo un poquito más así, bueno, esto es el año 71, la Plaza de las Canteras, un tranvía, aquí sí que se debió de hacer como una especie de movida, yo creo que los comités de barrio de los que luego nos hablará Nieves. Y aquí sí que, según tengo aquí un pequeño artículo de Alberto Jiménez, yo he sacado muchas cosas de, ¿cómo se llama? Este libro de antagonismos de Zaragoza Rebelde, ¿vale? Sí. Entonces dice pues eso, que en el 71, pues que no había asociaciones vecinales, pero estaban los comités de barrio, que estos se encontraban, eran clandestinos, bueno, a la izquierda del PC, por así decirlo, a la izquierda del PC. Y entonces lo que decidieron es que como querían cortar el tranvía, ¿no? Y que no subiera hasta Torrero, era el que unía Delicias con Torrero, pues entonces pues se organizaron pues para ir a la parada del tranvía, pero no subir nadie al tranvía, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto fue una acción pues bastante imaginativa en aquellos tiempos. Y luego pues que los grises también se acercaban, pero ellos pues pacíficamente se quedaban en la parada, no subía nadie y le decían adiós al conductor y el conductor pues se iba para abajo solo. Entonces, quiero decirte, cosas que se han hecho en el barrio de Torrero y en cuanto al 71, pues imaginaros lo que bueno, que nos viene, ¿no? Nos viene ya esto, ¿no? Del ADN, ¿no? ¿O qué? Lo debemos de tener en el ADN. Y ya, bueno, esta es una especie de acta, pues eso, de constitución de una de las asociaciones, en las que sobre todo dice que los fines de la asociación, ¿vale?, no pueden ser ilícitos, ¿vale? Eso era muy importante y esto había que cumplirlo. Y de hecho, como nos ha dicho Sofía, pues hubo una suspensión de las asociaciones que ahora os contaré. Bueno, y este es el alcalde, no sé si alguno lo conocerá, yo no lo conocí, era muy pequeña, el ayuntamiento en el 71, Hornoliria, y como os he hablado de los comités de barrio, pues yo creo que pues damos la palabra a Nieves, que nos sabe un poco de los Sí, comités. yo es que soy aquí un poco la intrusa, porque, un momento, déjame terminar. Porque yo no empecé en el movimiento vecinal. Yo en los años 70, principios de los 70, pues era estudiante, después de bachillerato, después universitaria, y entonces estaba en el movimiento estudiantil, pero también en el movimiento libertario. Entonces, pues teníamos vías completamente diferentes, ¿vale? Sí que es cierto que con los comités de barrios teníamos relaciones. Y con las asociaciones vecinales, pues con algunas, por ejemplo con la de las Fuentes, que la controlaba totalmente el PC, totalmente, o sea, era algo, pues la verdad es que no solamente no teníamos buenas relaciones, sino que eran más bien bastante malas. Después luego he trabajado con aquella gente que yo en un principio pues tenía tantos problemas y bueno, pues las cosas han cambiado, ¿no? Yo tengo que reconocer, y siempre lo he reconocido, que tanto los comités de barrio como los ateneos libertarios, porque es que nosotras éramos más que de los comités, éramos de los ateneos. Y entonces siempre hemos tenido la lucha en los barrios como algo prioritario, porque siempre hemos pensado que unas horas trabajas, otras horas estudias, otras horas duermes, pero otras horas y muchas estás en el barrio. En aquellos años los barrios no tenían ningún recurso. En las fuentes, que no había ninguna fuente en los años 70, las primeras luchas fueron por el agua, porque el agua no tenía fuerza para subir a los pisos de arriba.
Y entonces es que era alucinante. Entonces, además es un barrio que fue producto de la migración, que sus inicios los tuvo en el siglo XX, el barrio, y que se fue conformando por gente obrera, que venían además de la mayoría de los pueblos, y sigue siendo un barrio obrero. Y entonces las construcciones que se hicieron, de las primeras fueron las calles Figueras, Rusiñol, Hogar Obrero y Rosales, que además fue una asociación de trabajadores y trabajadoras que en el siglo XXI, en 1921, empezaron a construir las casas, igual que luego otros las hicieron en Valdecierro, a construir las casas con la intención de luego pasarlo al municipio, pero bueno, se hizo después de que se murió Franco, hay que calcular lo que se pudo pasar. Entonces esas son las primeras calles del barrio. Después vino lo de Vizconde Escoriaza, que era el de tranvías, el patrón de los tranvías, que hizo unas viviendas y así los tenía todos bien controladitos. Les cobraba el alquiler, tenían un economato y una iglesia. Y ahí estaban, algo que luego la Asociación Vecinal Las Fuentes ha utilizado como fundación del tranvía y sigue utilizando el Vizconde Escoriaza. Y después de Vizconde Escoriaza se hicieron las casas sindicales que hay en la zona que ahora se llama Andrea Casamayor, y las casas sindicales de la zona de arriba, que se llamaba Castalmaret, que yo, por cierto, he nacido en la calle Rusiñol y a los 6 meses me fui a Castalmaret con mis padres, claro, y 67 años en el barrio, o sea que se dice pronto. Y del que además me siento muy orgullosa porque es un barrio que vive la calle mucho, precisamente por toda esa migración que hubo cuando se construyó el barrio, cuando se hizo, y por toda la que ha venido después. Bueno, os comentaba que luchando por el agua, por el asfalto, eran calles que estaban sin asfaltar, unos lodazales que eran brutales, ¿no? O sea, bestiales. Cuando andabas por el barrio no sabías muy bien pues, si te ibas a quedar enganchada en algún trozo de barro. Luchas por los recursos educativos, hasta que se construyó el colegio, ahora no me acuerdo, tampoco, Julián Santibáñez. Ese fue el primer colegio público que hubo en el barrio de Las Fuentes, porque el que sí que estaba era el que llamaban del Matute, que venía de las movidas, sí. Bueno, pues y todo, a ver, todos los recursos que se han ido haciendo en el barrio ha sido a costa de luchas de la asociación vecinal y luego de los comités de barrios, de los... Sí. Es que quería que nos hablaras de los comités. De los comités. Y es que, pero ya te estoy contando yo que los comités era la relación que teníamos los ateneos libertarios con ellos. Bueno, no pues, soy yo no era parte formal de los comités, ¿vale? Por eso he dicho que era una intrusa. Sí, no, pues a ver, que te voy a después pasar porque nos vas a hablar de lo del ministerio, ¿vale? Sí. Bueno, sí. ¿Te puedo comentar una cosa? Sí. Cuando dice lo de la Fuente, que el Partido Comunista dominaba la asociación, tal vez en las Fuentes, pero aquí en Torrero... No, pero yo yo estoy diciendo que estamos hablando de Torrero. ¿De Venecia? ¿Te refieres en Venecia? En Venecia. Vale. Nunca en Venecia. Y yo fui el presidente desde el 74 o hasta el 78 y jamás el Partido Comunista apareció como Partido Comunista para dirigir la asociación. Y eso lo puedo demostrar y se ha hecho siempre. Eso que quede claro. Cada uno podíamos ser de lo que quisiéramos. Y ya os he dicho todos los movimientos que había. Pero aquí nunca el Partido Comunista dominó la asociación. Trabajábamos tanto o más que los demás, pero nunca con la hoz y el martillo ahí arriba. Por eso es interesante las dos versiones. Claro. Pues porque ya nos encontramos con un ejemplo de una asociación que era más independiente o lo tenía dentro de su ADN. Era un movimiento social y entonces como movimiento social yo he trabajado toda mi vida en partido político para conseguir la democracia y después ya en movimientos sociales. Y estos movimientos sociales, en muchos, y siempre han tenido que ser democráticos.
Bueno. Y eso aquí quedó demostrado. Y si alguien no está de acuerdo, que lo diga, que a lo mejor... Bueno, es interesante tener las dos versiones, pues porque había muchas asociaciones, o muchas asociaciones de cabezas de familia, donde, por ejemplo, pues, los movimientos políticos clandestinos pues podían tener más peso o no. Pero las dos versiones no son tampoco, por una razón, y voy a ser muy escueto. Yo fui vicepresidente de la Asociación de Vecinos de las Fuentes, sí. Yo pertenecía al PC, y tampoco dominaba el PC la Asociación de Vecinos de las Fuentes, que cuando se celebraron los 20 años de la fundación me reconocieron que me habían hecho un pucherazo porque había ganado yo. Después. Y yo solo pude ser vicepresidente porque la dirigía. Movimientos cristianos. Movimientos cristianos. La idea no es debatir, porque quizás para debatir estaremos La idea es presentar diferentes realidades que se podían dar en el movimiento asociativo. Y de todas maneras, también yo como espectadora, por así decirlo, puedo escuchar varias sensibilidades, pero cuando uno habla desde lo que ha vivido, pues puede ser más parcial, que no es ni bueno ni malo, pero a lo mejor no es el objeto en este momento de presentar. ¿Que queremos investigar? Pues podemos investigar, pues yo qué sé, qué influencia tuvo los diferentes partidos políticos en cada asociación y hacer un trabajo sobre esto, pero no es el trabajo. ¿Vale? Y al final estamos todos aquí luchando por lo mismo. Efectivamente. De todas maneras, cuando yo quería ir a lo de los comités es porque a mí me chocó mucho y me hizo mucha gracia que como eran comités clandestinos a la izquierda del Partido Comunista, pues tenían el nombre de cajetilla de tabaco, porque a la hora de intercambiar mensajes, pues entonces, pues era bueno, el nombre de la marca. Pues el nombre, pues había Ducados, Celta, pues diferentes, ¿no? Pues porque había que hablar en clave y porque pues también tenemos una vietnamita ahí afuera, que habéis podido ver donde se hacían las octavillas y a veces, pues bueno, pues a uno pues entraban en los domicilios, o sea, quiero decirte que había mucha clandestinidad y las asociaciones sí que dieron ese cobijo, por así decirlo, a los políticos clandestinos, pues porque claro, aquí pues en las asambleas, pues como decía Sofía, pues, todo se llevaba, todo se discutía, etcétera, etcétera, ¿vale? Seguimos por avanzar, ¿vale? Por no quedarnos aquí. Bueno, esta foto es muy emblemática de nuestra asociación, ¿vale? Aquí, esta es una pinta de la universidad, ¿vale? Pues eso, Franco y Carrero asesinos, el movimiento estudiantil, del que he hablado así un poco soslayadamente, en el tardofranquismo fue muy beligerante, muy antagonista del régimen, y bueno, pues es importante porque además de ahí, de esa universidad, pues salieron pues, los sociólogos que estudiaron el movimiento vecinal, los arquitectos, los geógrafos que ayudaban, los abogados que ayudaban a esas asociaciones vecinales pues a canalizar, por así decirlo, las propuestas, estudiar, hacer planes. Muchos terminaron en el ayuntamiento colocados como técnicos, pero bueno, de esa universidad antifranquista pues salió también una parte importante, periodistas, ¿vale? Aquí sí que he traído un poco fotos de mujeres en concreto, pues en las diferentes luchas hay fotos bastante bonitas, ¿vale? Pues todas pidiendo guarderías, pues bueno, pues... Es que ahí es donde estaban las mujeres. No solamente... Ahí es donde estaban las mujeres. Ahí es donde estaban las mujeres. Yo tengo ganas de llegar al debate. No estoy de acuerdo con eso. Bueno, pues los hombres hemos estado... Más debate dirá que en las luchas aquellas, por las guarderías... Oye, la primera lucha... Aquí, vamos a ver. Cuando éramos la mayor. No estoy de acuerdo. Tanto he luchado yo por las mujeres y por la guardería de arriba, como digo esta Sofía. Estamos presentando que yo tengo una explicación, cada cual tiene la suya.
Pero no neguéis la mayor. No negamos la mayor. Bueno, vamos a ver, la lucha de las mujeres, ¿vale? Está claro que aunque los hombres apoyaran, la sensibilidad a las necesidades de cuidado siempre han provenido de las mujeres, siempre. Aunque luego hayamos tenido compañeros que nos hayan apoyado, pero es que nos pasa a día de hoy también. Del cuidado y de la carga mental que a veces llevan las mujeres con todo, pues tú tienes compañeros que te ayudan, que te apoyan, ¿vale? Eso, que te ayudan, que te apoyan, Sí, pero no vamos a entrar en esos temas. Pero por ejemplo, Sí. Sofía, si se encargaba de la guardería, yo me encargaba de los autobuses. Claro que sí, Íbamos a estar todos, claro que cada sí, uno. claro que sí, porque todavía no habíamos llegado, no habíamos llegado o no hemos llegado al momento en el que Sofía se encargará de los autobuses y tú te ocuparás. Pero no íbamos a hacerlo Pero un todos. momento, que yo no me encargaba de la guardería. No, Yo no me encargué nunca de la guardería. no, pero Pero eso no vamos a ver. Yo creo que vamos a centrar un poco esto. porque Sí, si no sí, esto vamos se a nos va. centrarlo porque si no... En la asociación, yo querría hablar un poquito de las cosas que se hacían aquí en Pues Venecia, venga, en la Asociación de Venecia, porque yo creo que estamos aquí en la Asociación de Venecia y vamos a ver qué cosas se hacen. Las mujeres estábamos bastante mujeres. Las mujeres, indudablemente, como decía Asun, el sistema de cuidados, indudablemente, lo recogían más las mujeres. Entonces, la idea de hacer una guardería aquí, en este local, que se hizo ahí arriba, pues partió de mujeres. Y mujeres fueron las que, yo en ese momento estaba haciendo otras cosas, pero podía haber perfectamente estado en eso. Se encargaron de gestionar y ver las posibilidades de hacer una guardería aquí infantil laboral. ¿Por qué laboral? Porque claro, las mujeres en aquellos momentos, las mujeres en los barrios, y en este en concreto, tenían hijos y en general no podían trabajar porque tenían que ocuparse de los hijos. Y entonces tenían una barrera para poder incorporarse al mundo del trabajo. Se pensó en una guardería laboral porque así la financiaba el Ministerio de Trabajo. Y mujeres del barrio que sí que estaban interesadas en trabajar también, porque los necesitaban las familias, porque necesitaban también otro sueldo, porque estaba escasísimo. Era un barrio obrero donde los salarios pues, no daban para mucho. Entonces, estas mujeres también colaboraron en el tema de la guardería y participaron en la reivindicación de la guardería. Entonces, estaban mujeres que pertenecíamos más a la asociación y mujeres que se aglutinaron alrededor, o sea, las mujeres del barrio que no estaban concretamente en la asociación directamente, aunque a lo mejor eran socias, pero que les interesaba el tema y era importante el tema. En ese sentido, claro que las mujeres y que los compañeros hombres también colaboraron, impulsaron, indudablemente. Y tramitaron cosas, y fueron a los demás sitios, y fueron al ministerio a hacer... Sí, y ahí el peso mayor lo llamó, pero el peso mayor lo llevó Santiago Molina y María Jesús, que era la presidenta, porque tenía un colegio en Ginebra Lana de niños discapacitados. Y entonces fueron los que llevaron todo el trabajo de la guardería con el ministerio y todo eso. Entonces fueron los dos, María Jesús y Santiago Molina, no hay que negarlo. Y entonces el otro aspecto, porque teníamos muchos frentes, teníamos primero el frente del asfalto, todas las calles de aquí, del Hogar Cristiano, Ginebra Lana, todas esas estaban sin asfaltar. En el barrio terminamos el asfalto en el año 1995. Fijaros, año 73, 1995, y el último asfalto fue enfrente del Cine Venecia, que se consiguió en el 95, y ahí sí que Magaña fue el que me ayudó mucho, y fijaros que en el ayuntamiento constaba que estaba asfaltado en el ayuntamiento, por eso no lo asfaltaba. En el barrio, aquí en Venecia, se terminó en el 1995. Hemos estado para asfaltar el barrio del 73 al 95. Entonces, yo creo que ha sido una unión de todos, no es separar hombres, mujeres, es decir, yo creo que cada uno
dábamos de sí lo que había que dar. Eso es. Bueno, vamos a seguir. Solo mencionar que la prensa, bueno, aquí hay una noticia del barrio San José, no he encontrado otra de aquí, pero bueno, la prensa ayudó mucho al movimiento vecinal, le hizo de altavoz y bueno, pues nos tenemos que, pues eso, acordar de Andalán, que Andalán pues en toda su andadura pues fue el altavoz de las asociaciones vecinales, ¿vale? Pues ese es el especial de barrios, ensayos de poder popular, pues porque hubo en el Pijnategui, que también es importante, pues, sí. Pues hubo muchas, bueno, hubo varias semanas de barrios, se vinieron líderes vecinales, urbanistas de Barcelona, de Madrid, todo es bastante interesante, ¿vale? Y llegamos al año 73, esta es la Plaza de las Canteras, el año 73, ¿vale? Esto igual también os suena. El cine torrero también, que se utilizaba además, en concreto en el 73 hubo unas 600 personas, se juntaron pues para pedir un centro de salud que no teníamos y diversas cosas. Y llegamos a un gran acontecimiento. Hacemos un paréntesis del cine torrero, 600 personas, ahí fue la primera reunión, la primera asamblea que hubo en la asociación. Y ahí recuerdo que Miranda, el presidente de la asociación de torreros, aquí había tres, Venecia aquí, Torrero en el centro y La Paz con el polígono 37 allí. Y Miranda se le ocurrió decir que si no nos concedían el centro de salud, tendríamos que coger hasta espadas y levantarlas y todo eso. Es decir, él no sabía lo que decía. Decía, a ese nivel no nos multaron a la asamblea por decir esas palabras que hoy día con la ley Mordaza podían multar. Se pasó ahí, la asamblea fue fenómena y fue la primera, estaba el cine torrero a tope, es decir, las asambleas que hemos tenido, el cine torrero, el cine Venecia, y aquí siempre ha sido un barrio modélico en asambleas. Bueno, pasamos a un gran pues, desastre, porque se incendiaron las tapicerías Bonafonte en el 73 y si nos cuentas brevemente, sí. Es así un poco porque yo creo que tú sí que estabas. Sí, yo estuve allí. Fue hace 50 años y bueno, pues yo que entonces estaba estudiando en el Instituto Mixto COU, pues en vez de coger el autobús en la parada que lo cogía habitualmente, pues me bajé a la siguiente porque estaba casi sin dormir por estudiar y para sentarme. Y entonces fue cuando me encontré con todo lo que estaba pasando allí. Fueron momentos realmente muy duros, muy duros, muy duros. Otra compañera y yo recogimos a una criatura porque su madre iba como loca, porque su padre trabajaba allí, y bueno, nos lo llevamos al niño a tomar un tazón de leche y luego lo llevamos al colegio que iba al Santónico de Silos. Entonces quiero decir que lo viví en primera persona y fue duro, duro, duro. Allí estuvimos viendo cómo llegaron los bomberos, la gente como siempre pues quería tirar todo para que pudieran salir. Cuando empezaron a verlos por las luciérnagas ya vieron que estaba la cosa muy mal, pudieron sacar a algunas personas por allí los bomberos. Se pedía que vinieran, eso es que no lo olvidaré nunca, de la base americana, ¿sí? ¿Qué se incendió? Una tapicería con 30 y tantos trabajadores y trabajadoras. ¿Una cafetería? Una tapicería. Un taller de tapicería. Murieron 23. ¿Dónde estaba? Bueno, se pidió que vinieran los bomberos de la base americana, que no los queríamos, pero bueno, para eso sí. Porque ellos tenían materiales e instrumentos muchísimo más avanzados y bueno, pues que se hiciera lo que se pudiera.
bueno, al final pues pasó lo que pasó y 23 personas muertas. Pero no era porque no había salida de emergencia. No, A ver, no había nada, era una ratonera. perdonad, aquello era una ratonera y murieron como ratas. El otro día en un documental en Hotel Aragón. Aquello era, pero es que como esa ratonera había muchas industrias de ese tipo en los barrios. Bueno, Que- vamos a seguir. Entonces, pues la asociación vecinal y otros grupos que estábamos, pues pensamos que algo se tenía que hacer. La verdad es que la batalla que se dio sirvió para que, porque la movida era fuera industrias nocivas o peligrosas de nuestros barrios, esa era la pancarta. Y lo que sí que se consiguió, claro, como siempre, luchando, fue pues por ejemplo que allí en el barrio que había una fundición, pues también esa fundición en los años 80 se terminó yendo de allí del barrio, o la gasolinera de Nuestra Señora del Portal, pues también. Quiero decir que eso sí que concienció a la gente del barrio para luchar contra todas estas industrias o puestos que eran peligrosos. Bueno, Se consiguió, sí. este suceso conmocionó a la ciudad, que una manifestación de unas 10.000 personas, o sea, todavía era una manifestación ilegal, pero claro, ellos se juntaron para rendir homenaje a los fallecidos y acudieron hasta el cementerio, Sí. y en Aragón Express, como veis aquí, pues bueno, fue un suceso. Sartorius nos decía en uno de sus estudios que esto pasaba mucho pues porque a los empresarios pues les daba un poco igual las condiciones en las que trabajaban las personas, y entonces pues era un desarrollo económico completamente desinhibido, sin preocupación por la seguridad y la salud. Y bueno, en las parroquias, ¿vale? En este caso la Asociación de las Fuentes no tenía todavía no estaba legalizado, o sea, no tenía todavía su local, o os tuvisteis que juntar No, en la pero sí parroquia. sí, ya estaba. Peña Hueso todavía no. Bueno, no estaba en la Teníamos parroquia en de San Juan Belén. de Ávila. Eso, en San Juan de Ávila. Y luego estaba la parroquia de Belén y también. Sí. Yo según Ahí, el- Mateo. Belén, Ahí, ahí, Belén, ahí, confundido. No, Según ahí, lo que está sí. escrito, ¿vale? Pues se intentó organizar un festival benéfico, aunque para recaudar fondos, y no se pudo, pero fue la parroquia de Belén, que era una de las parroquias, No, la de pues, Belén, que- no, la de San Mateo. bueno, pues Belén se era ha el equivocado el libro que me ha... Bueno, vale. El tema es que estamos en el 73, ¿vale? Estamos en el 74, ¿vale? Y la primera coordinación de asociaciones pues hizo un boicot al transporte, y esto fue, el año 74, no sé si os sonará esta calle, la calle África, calle Tiro, completamente sin asfaltar. Vale. África. Bueno, le voy a pedir brevedad a Manolo para que nos cuente lo del billete laboral, porque fue la primera coordinación que se hizo de transportes, porque había una empresa privada, ¿vale? Y desde la parroquia de Valdefierro se organizó una reivindicación, hubo graves enfrentamientos, y esto marcó un hito porque el movimiento vecinal se coordinó con un montón de asociaciones más para abordar el problema de los transportes. Y 11 asociaciones se coordinaron en torno a esta problemática, ¿vale? Entonces, ¿nos cuentas, Manuel, así brevemente? Sí, aquí en Torrero el movimiento vecinal éramos originales en esa lucha que llevábamos, que era de cada día. Entonces participábamos cada uno con lo que podía dar de sí, y yo creo que todos dimos todo lo que pudimos, ¿verdad, Sofía? Entonces aquí surgió una iniciativa del billete laboral y escolar. Entonces mismo la Bullonera nos hizo una canción que era: para ir a trabajar, los de Torrero pedimos un billete laboral y otro escolar para los críos. No nos hizo Escoriaza, me parece que era la empresa que había entonces, Sí, la calle de... y no nos hizo ni puto caso. Es decir, quedó en una canción y que ahí se quedó.
Y eso fue una de las iniciativas que se hizo muy popular, y con la canción de la Bullonera pues era una cosa general y de todos, y muy festiva, pues se hizo muy festivo. Yo creo que de ahí es donde viene ahora la tarjeta, que se paga la mitad del billete. Es una de las ideas que lanzas y que surge. No, pero ese movimiento podía haber surgido y nos podía haber dado el billete laboral y escolar, no lo llevo. Y lo otro que hicimos también en Torrero, que fue muy importante, hubo una huelga de taxistas en el año 74 y conseguimos de Escoriaza que nos hiciera un autobús circular que venía Valdefierro, Casablanca, Torrero, Fuente, la avenida de Cataluña, en el Artur, como solamente estaba la casa de Cazán, pasaba por allí y después ya se iba a la Almozara y Delicias. Es decir, que ya fue un principio de las líneas circulares en Zaragoza, y ya fue en el 1974. Y yo creo que ahí eran hitos los cuales ibas consiguiendo cosas y otras no. Solamente decir que en esto del transporte no solamente se reivindicaba el billete laboral, como se ha dicho, la bajada del precio, porque se había subido mucho el precio, y las condiciones de los trabajadores. O sea, había una solidaridad con los trabajadores de la empresa de autobuses, porque tenía un salario muy bajo, y entonces desde las asociaciones se reivindicaba también que el salario de los conductores fuera también un salario digno y que le subieran. Y todo esto un poco por lo de unión entre las asociaciones vecinales y también las reivindicaciones obreras. Sí. Bueno, hay un hito muy importante este año, y es que el 15 de noviembre el gobernador civil ordenó el cese de la actividad y cierre durante 6 meses de 7 de las asociaciones de cabezas de familia, y les imputaban pues todo aquello que no aparecía en el artículo 2 de la ley de asociaciones: actividades subversivas y licenciosas, es decir, de cariz político. Entonces el movimiento vecinal respondió, incluso tuvo eco, y hubo un manifiesto del Colegio de Arquitectos de España solicitando pues que se levantara esa suspensión de actividad, porque se consideraban que las asociaciones vecinales pues eran un pilar básico de participación y era el interlocutor imprescindible con el ayuntamiento para la solución de problemas, los problemas urbanos. Justo, pues bueno, el 20 fallece Franco, y el 21 de diciembre, pues casi un mes después, los presidentes enviaron una carta al rey exponiéndole los hechos, solicitándole la reapertura de los locales de las asociaciones, y el 23 de diciembre el Consejo Local del Movimiento decidió levantar esta suspensión temporal de las asociaciones afectadas. Aquí os quiero pasar una foto, ¿vale? Que bueno, pues es Eloy saliendo de la cárcel. Pues Eloy Fernández, ya sabéis, pues, que escribía en andalán y pues era incómodo, y entonces pasó no sé cuánto tiempo pasó en la cárcel, pero bueno, aquí vinieron, esto es a la salida de la cárcel, vinieron a recibirle, ¿sí? ¿Vale? Estuvo una semana, pero bueno, estuvo preso por escribir, era la voz de los barrios, ¿vale? Y otra cosa importante fue cómo el colectivo plástico de Zaragoza, a través del arte, pues empezó a hacer estas primeras pintadas que se hicieron las primeras pintadas, creo que en Valdefierro, ¿vale? Las primeras pintadas en el 74. Pero al hilo de las siguientes pintadas que se hicieron después en Castillejos, y de las que Manolo brevemente nos va a contar, bueno, pues estas pintadas en la calle, no, en el Oliver, se hicieron en el 74, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí tenemos el Guernica, ¿no? Y aquí alguna otra pintada. Sí, son murales. Estos son murales que hicieron en la calle, ¿vale? Murales, perdón. Pintadas no, murales. ¿Vale? La asociación, este colectivo de artistas plásticos, pues fue también en Zaragoza,
estuvo muy en consonancia con las reivindicaciones vecinales. Y aquí, por ejemplo, tenemos unas pintadas que se hicieron en la tapia del cuartel de Castillejos, y te pido brevedad, Manolo, porque si no nos vamos a eternizar. Sí, en realidad, si hubiera estado por, José Luis Cano era el que se hizo responsable de esa gestión. Es decir, yo solamente fui el fotógrafo, que tenía una máquina de blanco y negro, y por eso está la foto, es lo único que nos queda. Pero ahí el objetivo fue, primero, era un cuartel, si alguien lo recuerda, era una tapia, como esos cuarteles que hay en las películas de México, exactamente igual, de ladrillo y en blanco. Y entonces, sin pedir permiso, nosotros, entonces, en estas fiestas, lo que hacíamos era ponerlo en el programa, pero eso no quería decir que estuviera autorizado. Entonces, ahí los pintores nos dieron las pinturas, los de Priscolor, nos regalaron las pinturas, y los pintores pintó cada uno lo que quiso. No hubo ninguna iniciativa, sino que cada uno pintaba el grito, el otro pintaba el cubo lleno de trajes militares, que eso hemos tenido mala suerte, que ese negativo ha desaparecido. Es decir, lo mismo que veis aquí, a este militar colgado de una tabla, es decir, hay otra. ¿Has puesto alguna más o no? Había una que nos ha desaparecido, no sabemos dónde, como yo estos negativos lo he ido dejando a los estudios que se han ido haciendo, y no ha desaparecido una que era muy significativa, que era un cubo de basura de Montenegro, que salía unas botas de caballería, de estas altas, fuera del cubo, una casaca de militar también, y esa ha desaparecido. El resto lo tenéis y era muy significativo. Nos dejaron 8 días que subía muchísima gente, no os figuráis la gente que subía a ver la exposición. A los 8 días vinieron los grises, cortaron todo hasta la calle, y vinieron los bomberos con pintura, la pintaron, y eso ha pasado en la historia. Cerca del gobierno civil, esas asociaciones que se juntaron pues a partir de lo que serían las reivindicaciones para el transporte, pues entonces actuaban ya, y yo creo que fueron las precursoras de la Federación de Barrios, y entonces pues respondieron a un llamamiento, ¿vale? Querían entregar una carta dirigida al rey pidiendo libertades democráticas, amnistía, derogación de la congelación salarial. Bueno, el gobernador civil prohibió la concentración, y según me contaba Javi, aquí en el Puente América era muy fácil pues impedir que la gente saliera del barrio. Y entonces, pues bueno, pues la gente a caballo, pues entonces pues se metía en el Puente América, pues echaban botes de humo, aunque luego la gente pues se fue por otros puentes, y sí que consiguió bajar al Pilar, donde Ricardo Verdier, creo, pues hizo entrega de esa misiva. Pero es importante pues porque pues era el año 76, y bueno, pues el movimiento vecinal seguía organizándose, ¿vale? Después, pues ya sabéis todos esa famosa frase de "la calle es mía", que dijo Fraga, pero bueno, la calle pues iba siendo de la gente, porque aquí pues eso, todo lo que ocurría a nivel nacional tenía un eco en el nivel urbano, por ejemplo en las grandes ciudades, pues en Vitoria, por ejemplo, con los asesinatos que hubo. Entonces aquí sí que recuerdo que me contasteis que en Torrero se ofició un funeral en San Francisco por parte de los curas obreros de la calle África, y se produjo una manifestación, ¿vale? Todo lo que ocurría a nivel nacional, como no, tendría... Estas fotos me las pasó Joaquín y no sé realmente de dónde son. De Vitoria. Sí, son de Vitoria, no son de aquí, ¿vale? Pero bueno, pues eso, ¿vale? Sí. Una cosita, la relación con el ayuntamiento, aún no, Lidia, cuando sí. Lo has puesto ahí, es decir, nosotros con el ayuntamiento no había relación, había con el gobierno civil en las fiestas y con Muro en lo demás, eso era a nivel inicial, sí. Porque lo del ayuntamiento, cuando bajamos a las 15.000 firmas en el 74, sí. Horno Lidia estaba en una reunión, y entonces salió y dijo: muy enfadado. A mí no me lleva nadie por el camino de la amargura, aunque 400.000 vecinos me digan algo, decidiré solo con mis concejales, únicos representantes legales de los ciudadanos.
Eso lo dijo del ayuntamiento a todos los que estábamos allí en la Plaza del Pilar. Fue tal la tensión entre asociaciones y ayuntamiento que aquí en el barrio el señor Milluenda, que tenía una tienda en la calle Checa, que era del patronato del hogar cristiano, para evitar esa tensión nos organizó una reunión con Horno Liria en el Centro Recreativo Venecia en la Avenida América. En esa reunión el alcalde ya venía más tranquilo. Entonces, la fuerza que teníamos las tres asociaciones, el Recreativo Venecia lo llenamos total, y el alcalde dijo: esto, el ayuntamiento, que sepáis, es una manta. El que más tira, más se lleva. Entonces yo le dije al alcalde, digo, no se preocupe usted, que vamos a tirar tanto de la manta y se va a acordar de nosotros. Dice, pero tengan cuidado, que el ayuntamiento tiene una vara muy larga y le pego a todo el que puede tirar de la manta. Y esa fue la única reunión que tuvimos con Horno Liria, que fue el alcalde del 71, no sé cuántos años estaba el alcalde. Pero fíjate, estamos hablando del 74, o sea 74. Que todavía, bueno, pues tenía, aunque era cuestionado, ¿vale? Su legitimidad estaba cuestionada porque la calle, pues la calle reivindicaba, pues bueno, pues él estaba legitimado porque todavía pues estábamos en plena dictadura, ¿no? Sí. Bueno, en fin, pero esos los antagonistas que se encontró siempre fueron esos, y la verdad es que bueno, fueron momentos muy valientes por parte del movimiento vecinal, de tener que podían enfrentarse. por el enfrentarse al alcalde. Está claro. Bueno, como nos hemos ido ya, que si es que me he pasado de darle la palabra para ese hecho que era muy importante, porque sí que además pues es, bueno. Pues bueno, diferentes movidas, pues eso, reivindicaciones laborales de los obreros, las mujeres. Este fue el cambio de tercio de alcaldes, ¿vale? Pero todos alcaldes franquistas, seguíamos sin tener unas elecciones municipales. Vale, yo creo que esta foto sí que os sonará porque vino aquí este señor, ¿no? Este señor no vino aquí para yo qué sé, para gusto de todos los habitantes de Torrero, no creo. ¿Vale? Entonces yo tengo aquí, no sé si alguno de vosotros estuvo en esta movida, ¿vale? Entonces, bueno, tenía un viaje programado el señor Fraga, ¿vale? A pesar de la imprevista dimisión del presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, también había habido una catástrofe explosiva en la factoría de butano de Utebo, ¿vale? Y se le sumó un cariñoso y popular acto organizado por la Asociación de Cabezas de Familia del barrio de Torrero, en el que estuvo acompañado por el nuevo alcalde Miguel Berino, el gobernador civil, etcétera, 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 etcétera. Vale, bueno, pues aquí tenemos aquí a este señor en la Asociación de Torrero, me ha parecido curioso, ¿vale? Aquí tenemos también el movimiento estudiantil en la apertura paralela, eran aperturas en la universidad que se hacían paralelas. Hubo un follón enorme, ¿eh? Sí, hubo muchas cosas. Sí. Y en lo que has contado de Vitoria, el barrio fue rodeado, fue tomado por la policía. Sí. Y la universidad cerrada. No fue una simple manifestación, fue tomado por la policía. Sí. La universidad cerrada, la ciudad tomada. Y a mí me dispararon balas de verdad ese día. Bueno, aquí tenemos un espontáneo. Esta reivindicación también por los, pues eso, por los vehículos pesados que pasaban en el Picarral, y esta viñeta de Azagra, nuestro querido Azagra, donde pues aquí se quiere ver pues eso, todo lo que hay detrás de la ciudad, pero la cara amable o la cara que se quiere vender, ¿vale? Sí que deciros que de este año podemos decir y destacar que también hubo una coordinación a nivel estatal de barrios, la Cuarta Semana Aragonesa, y lo mismo dirigentes vecinales y activistas, urbanistas, geógrafos de del movimiento vecinal más importante de España, empezaron bueno, se juntaban y bueno, debatían sobre todo
sobre esa inquietud de que no llegaban las elecciones municipales, ¿de acuerdo? Y luego sí que el 19 de junio hubo una manifestación, la primera manifestación legal en Zaragoza contra la sentencia del juicio de los afectados por las tapicerías Bonafonte, ¿vale? Bueno, deciros, porque si no nos vamos a alargar bastante, pues eso, en el 77 también, pues bueno, los atentados de Atocha también tendrían aquí su correlato, me imagino, pues que con calles tomadas, gente en la calle, ¿vale? En el 77 sí que se hizo la reivindicación de salvar al mercado central, la huelga general en la química, por destacaros algunas de las cosas más importantes, ¿vale? Sí que deciros que en el 77 fue cuando por primera vez se utiliza el término movimiento ciudadano para recoger a todos los movimientos en torno, o sea, al vecinal, el universitario, el obrero, o sea, empezó a utilizarse en el país precisamente esta terminología de movimiento ciudadano cuando se quería referir a todas las manifestaciones y reivindicaciones y el pulso de la calle, ¿vale? Aquí, pues bueno, preparando las elecciones, ¿vale? Esta también es algo importante también que pasó, los presos de la COPEL, ¿vale? Si queréis os leo un poquito, ¿vale? Los presos de la COPEL era la coordinadora de presos en lucha, y esto es en la cárcel de Torrero. Hicimos manifestaciones, apoyamos desde las asociaciones que estaban en los tejados. Sí, estaban en los tejados. Y fuimos a apoyar desde fuera. Desde fuera, ¿vale? Unos 40 presos comunes se subieron al tejado con pancartas en las que pedían amnistía, libertad, permanecieron toda la noche y al mediodía depusieron la protesta. También hubo motines en otras cárceles del Estado, ¿vale? Se subía desde todas las zonas. Sí. Y el barrio estuvo fino. Sí, no, si aquí se dice. Hablando del barrio, pues hablamos del barrio. De otras zonas de Zaragoza se subía a Torrero a demostrar la solidaridad con los presos, ¿no? Sí, me imagino que sí. ¿Vale? Sí. Sí. Bueno, aquí me dicen los compañeros y me recuerdan, ¿vale? Que las fiestas del barrio, ¿vale? Que también fueron muy importantes, ¿vale? Movimientos universitarios, ¿vale? En las elecciones generales, manifestación de autonomía. Vale, las fiestas, brevemente. En Torrero sí que ahí nos llevamos, y yo creo que eran las mejores fiestas oficiales, pues teníamos que hacer la del San Antonio y la Asociación de Cabezas de Familia. Entonces la Barta en la Plaza de las Canteras llevaba las mayores y los cabezudos, y nosotros llevábamos la otra parte. No recuerdo cómo nos financiábamos, porque no nos daban dinero, sino pero hacíamos rifas. Hacíamos cosas de estas. Y sí que desde el 73 ya comenzamos la primera fiesta y bajamos el canal al lado, es decir, y nos lo prohibieron, ya para el año siguiente nos lo prohibieron porque por salud pública. En el 74, como no nos dejaron el canal, lo más que hicimos fue poner velas en el canal por cada preso político que había en Torrero. Desde luego fue una noche preciosa, no hay foto de esa época. Y después lo importante de todas las fiestas era que venían todos los cantantes que conocíamos, ya sabéis, aquí a Torrero. Todos venían gratis, a los que venían de fuera le dábamos lo que podíamos, y fueron unas fiestas de verdad de todo Zaragoza, no eran solamente de Torrero. Aquí cuando se hacía un recital, aquí en este escenario, ese tabique no existía y se llegaba hasta la calle. Había dos cosas, diríamos, que
nos controlaban, es decir, lo poníamos en el programa, pero como he dicho, no era permiso, sino yo tenía que bajar todos los días a la 1, a la mediodía, al secretario del Gobierno Civil, y allí me decía si autorizaba o no autorizaba de palabra. No nos prohibieron ninguna. Y después nos mandaba un social que venía a la puerta todos los días, era el mismo, el señor mayor, y era como si no le firmábamos nada, sino que decía, bueno, estoy aquí, va a haber este acto que el Gobierno Civil os ha autorizado y lo podéis realizar el momento antes de empezar. Y así fueron todos los recitales, no es liarnos cada uno de los que vino, yo creo que era muy democrático, excelente, ¿no? Y ese es el recuerdo que nos queda, yo creo, del año 73, 74, 75, 76, la Bordeta en el 75 a las 7 de la tarde actuó en la cárcel y después en el Estonar. Y el himno a la libertad se cantó la primera vez en Atares. Atares nos dejaba el patio completo, el patio de fuera, y era lleno a reventar. Y ese es el recuerdo que tenemos. Yo creo que fueron unas fiestas muy alegres. Yo tuve un derrame de ojo al terminar la semana, como es lógico de tanta actividad, tensión, porque había que organizar todo. Y sí que es verdad, como nos comenta muchas veces Javi, es que estábamos muy organizados, cada uno realizábamos una función y salió todo perfecto. Yo creo que no falló nadie, salieron todas las fiestas perfectas de esos años, que es lo que tenemos que agradecer a todos los que colaboraron y a todo Zaragoza que venía, ¿verdad? Sí, desde luego teníamos unas fiestas que, bueno, en fin, teníamos aquí a los cantautores comunistas gratis, que no cobraban. No, yo no sé de qué partido era. Sí, bueno. Si venían todos por el Todos venían a través de videocámaras. Bueno, en los años 77, ¿vale? Pues bueno, se hizo una cena con tortilla en las inmediaciones de la lonja, entonces se estaban pidiendo que las fiestas fueran populares, y en el 78, lo que veis aquí, que sale desde la asociación, pues era el entierro de las fiestas oficiales, ¿vale? Es importante todo toda esta acciones performativas que se hicieron, y a partir de entonces, pues bueno, se desmontaron un poco pues esa oficialidad de las fiestas con reinas de las fiestas, y bueno, pues con esas fiestas más casposas y para un sector de la ciudad que nada tenía que ver con los barrios, ¿vale? Deciros que, bueno, que el barrio siempre ha utilizado las fiestas para reivindicar. Estas son fotos posteriores, ¿vale? En el 79, ¿vale? Llegamos a las elecciones municipales, ¿vale? En enero del 79, San Valero, la Federación de Barrios, que había sido constituida pues a finales del 78, presentó su programa Ganemos la Ciudad, y se convocaron las elecciones generales y después las municipales. ¿Y qué pasó con las municipales? Pues que en la mayoría de las ciudades grandes, pues el PSOE con el PC pues consiguió pues hacerse con los ayuntamientos. ¿Y qué ocurrió con el movimiento vecinal? Pues bueno, pues muchos fueron activistas, fueron en las listas con los partidos políticos. Ya os he comentado antes que también técnicos que colaboraban con las asociaciones también terminaron en el ayuntamiento. De acuerdo, el PSOE logró la alcaldía gracias al PSOE, Pacto PSOE-PP, con apoyo del PTA, ¿vale? Y bueno, pues los ayuntamientos, ¿vale? Pues entraron una parte de los cuadros, de los movimientos. En una entrevista Teresa Riverte nos dijo que pues quedaron 3 mujeres que además no pudieron asumir los gastos del local, otra vez tuvieron que volver a pedir lugares para poder reunirse. Y las asociaciones se enfrentaron, pues por un lado, pues a unas prácticas profesionalizadas y de difícil acceso, porque los nuevos reglamentos de participación ciudadana, que sí que son del 82, por ejemplo aquí en Zaragoza,
pues sí que se establecieron las juntas de distrito, órganos descentralizados, pero demasiado administrativos para lo que sería articular una participación como la que querían o la que soñaban pues los activistas vecinales y qué es lo que esperaban de sus ayuntamientos. Y eso es lo que ocurrió, pues que dejaron poco espacio a las asociaciones. Incluso en un estudio diagnóstico que se ha hecho sobre la participación ciudadana en Zaragoza en el 2017, se observa un funcionamiento centrado en procedimientos administrativos por encima de dinamización de estructuras de participación, que es lo que sí que se esperaba de esos nuevos ayuntamientos. Hay movimientos pues, que habrán seguido más activos que otros. Vosotros que conocéis los movimientos vecinales de otros vecinos nuestros, sabéis pues, las dinámicas. Yo creo que aquí pues, se siguió, pero en otros muchos pues, quedaron completamente pues, más adelgazados, por así decirlo. Se instrumentalizó la movilización vecinal a favor de pues, lo que serían los políticos. Hubo quien pensaba, según lo que he estado leyendo, pues que ya pues, había partidos políticos para canalizar pues, todos los intereses, porque son los que articulan los intereses. Y pues bueno, otros se fueron y otros quedaron, y yo solo puedo decir que el caso de la asociación que conozco, pues conozco un grupo de gente que no estaría aquí si no siguiéramos. Entonces, pues en este punto no sé por qué me estoy emocionando. Esta diapositiva pues va un poco en honor a Javi, que me ha recordado, aunque no necesita recordármelo. Bueno, leerlo. Estamos aquí porque soñamos y porque tenemos mucho que hacer, porque tela la que tenemos encima. Esto va dedicado a algunos que yo me sé. Ya sabes a quién va dedicado, ¿no? Pues sí. Alguno que yo me sé. Y alguna. Y alguna, sí. Gracias. Y gracias, republicanas, republicanos irreverentes e incombustibles. En la República, es que teníamos que poner una zagra aquí para finalizar, ¿no? En la República Independiente de Torrero resisten, ahora es siempre al invasor. No, yo soy embajadora, ¿eh?